Informe 24, con Jania Novel. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar del asesinato de Jimena Guzmán y José Muñoz, los colaboradores cercanos de la hoy jefa de gobierno de la Ciudad de México, de Clara Brugada. Este crimen cimbró al país el 20 de mayo de este año. El ataque perpetrado a plena luz del día en la calzada de Tlalpan mostró un grado de planeación y brutalidad pocas veces visto aquí en la capital. Disparos a quemarropa, uso de motocicleta, vehículos robados, una ruta de escape cuidadosamente calculada. 3 meses después, apenas esta semana, las autoridades anuncian la detención de 13 personas presuntamente implicadas en este crimen. De ellas, 3 pudieron haber participado directamente en la agresión, mientras que el resto habría colaborado en la logística que les cuento. Sin embargo, el autor material que disparó y el presunto autor intelectual continúan prófugos. Vamos a entender mejor el trasfondo de este caso y sus implicaciones en la seguridad de la capital del país. Vamos a conversar con nuestro querido amigo, analista, consultor de estos temas en seguridad, David Saucedo. Gracias, David, por estar con nosotros. Buena tarde. ¿Qué tal, Jania? Quiero saludarte a ti, el auditorio, a tus órdenes. Muchas gracias. ¿Qué lectura haces de estas detenciones? ¿Podemos hablar de un avance real en la investigación o apenas de un primer paso? Mira, lamentablemente las autoridades eligieron el camino fácil, dar a conocer el modus operandi en la manera en la que ocurrió este lamentable doble asesinato de 2 colaboradores cercanos de Clara Brugada. Dieron a conocer la logística, hay algunas detenciones, no la detención del autor material, tampoco la detención del autor intelectual, pero de igual manera tampoco se dio a conocer el móvil del ataque y tampoco la identidad del grupo criminal que habría estado detrás de este atentado mortal en contra de cercanos colaboradores de Clara Brugada. Desde hace años en México, cada vez que se dan este tipo de atentados, de ataques a figuras importantes de la élite política, empresarial del país, no se suele abundar en este tipo de datos. Me parece que las autoridades ya tienen varias hipótesis. En primer término, se comenta off the record que es un grupo criminal de los grandes que operan en la Ciudad de México el que planeó este asesinato. No tiene la identidad del jefe de plaza que habría ordenado directamente el ataque, pero parece que fue la cúpula de una organización de macrocriminalidad la que habría tratado de enviar un mensaje no tanto al gobierno de la ciudad, sino al gobierno federal. Sin embargo, de manera un poco incomprensible, la jefa de gobierno junto con la Fiscalía de la Ciudad de México, el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, tomaron la determinación de dejar en reserva la autoría, la identidad del autor intelectual, la identidad del grupo criminal que organizó este ataque, también el móvil. Me parece que por un asunto de salud pública era muy conveniente que las autoridades revaloraran esta circunstancia. Lo que tratan de hacer es desviar la atención hacia el cómo ocurrió, y sí, no el por qué y el quién realizó este atentado. Pero en estas respuestas, el cómo, cuándo, quién, dónde, por qué y quién, estas 2 últimas son muy importantes, ¿no? ¿Cuál salud pública, David? Sí, a la gente sí le interesa, a la sociedad sí le interesa saber quiénes son los matones y por qué. ¿Qué tendría que ver el crimen organizado en esta situación? ¿Podría estar vinculado después de pensar que ha habido muchas capturas de capos, David? Es uno de los temores que tienen las autoridades, que al momento de señalar a un grupo criminal se genera la percepción de que hay una relación orgánica entre el gobierno de la Ciudad de México y algún grupo del narcotráfico en la ciudad. Tienen miedo de que se establezca una vinculación mediática entre una posible colaboración del gobierno capitalino con algún grupo de narcotráfico y que una desavenencia en esa sinergia hubiese provocado este atentado mortal. Me parece que es un temor que no tiene fundamentos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México tampoco quiere avanzar en algo por lo siguiente. Tanto la fiscal de la Ciudad de México como el secretario de Seguridad Pública no son personas de su entorno cercano. Ella como jefa de la alcaldía, como alcaldesa de Iztapalapa, no tenía como tal un staff, una estructura de colaboradores vinculados al tema de seguridad. En los acuerdos de transición con los cuales Omar García Harfuch se baja de la contienda para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y en este acuerdo que estableció Clara Brugada con la presidenta Claudia Sheinbaum,
pues la mitad de los integrantes del gabinete de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México son personas totalmente ligadas a Claudia Sheinbaum. Entonces, a la distancia, Claudia y su equipo ejercen un tutelaje hacia Clara Brugada, y varios funcionarios de alto rango, incluidos el secretario de Seguridad Pública y la fiscal de la Ciudad de México, no son del equipo propiamente de Clara Brugada. De ahí que haya un cierto nivel también de desconfianza de la jefa de gobierno, de Clara, hacia una investigación que no está en manos de colaboradores que sean de su círculo cercano. Vaya, entonces tiene que ver también ahí un poco con la politiquería, ¿no? Pero, y del lado criminal, David, ¿qué nos dice esto sobre la forma de operar de los grupos delictivos aquí en la capital del país? Bueno, se especuló también, después del asesinato de Jimena y de José, que quizá alguna mafia local habría tenido participación. No lo descarto, es posible, pero improbable. La manera en la que se realizó este atentado, como tú bien señalabas al principio de esta conversación, la manera en la que se coordinaron, el sentido mediático de oportunidad en el cual realizaron este ataque, justo mientras se realizaba una conferencia de prensa, la famosa mañanera, y donde el gobierno federal daba una narrativa de victoria, de éxito, de ciertos indicadores en materia de incidencia delictiva. El número de personas que estuvieron involucradas, la planeación, la manera en la que se organizó, pues da la percepción de que se trata de un grupo muy consolidado, mientras que el modus operandi de organizaciones locales como la Unión Tepito, la Antiunión, el Cártel de Tláhuac, pues no son grupos muy violentos, no los minimizo, pero no son grupos tan sofisticados en sus modus operandi. Entonces, me parece que si llegó a haber participación de las mafias locales en el asesinato de Jimena y de José, esta colaboración fue secundaria, porque la planeación nos da la idea, permite suponer, que se trató de un grupo de macrocriminalidad de mayor nivel. Ahora, en el término a nivel cancha, digamos, David, la gente y la percepción de la sociedad cuando ocurrió esto, y me parece que sigue, es continuo, es si pueden asesinar así, en plena luz del día, en una avenida principal y con tan detallado su logística, entonces, ¿qué le espera al resto de la población? ¿Estamos seguros? Es parte del mensaje que se lanza hacia las autoridades capitalinas. Hay que enfatizar que lo cierto es que también se cometieron algunos errores. Siendo personas tan cercanas a Clara Brugada, es un poco difícil entender que no tuvieran un diamante de protección, un diamante de seguridad. De acuerdo con las terribles imágenes que todos vimos y que se hicieron virales el momento del atentado, el vehículo tampoco tenía ningún tipo de blindaje. Un blindaje 3 habría sido suficiente para poder evitar la muerte de Jimena y de José. El arma no era un arma de grueso calibre, es decir, lo que alcanzamos a ver es que hubo un cierto nivel de negligencia por parte de las autoridades capitalinas, y como tú bien señalas, quienes perpetraron este ataque pusieron obviamente para mandar un mensaje de que incluso personas muy cercanas del entorno de Clara Brugada pueden ser blanco de un ataque en el caso de que no sean atendidas las demandas del grupo criminal que realizó este ataque. Sí. Y para cerrar, David, ¿podemos esperar en los próximos meses qué? ¿Veremos capturas de los autores intelectuales o es posible que este caso quede inconcluso? Bueno, debido a la presión social, mediática que había en torno a este caso, ya las autoridades capitalinas no podían frenar más esta conferencia de prensa. Yo tuve información de que hace un mes iban a dar a conocer en una conferencia de prensa los avances de la investigación. Debido a una serie de encuestas rápidas que levantaron, se percataron que el tema estaba muriendo en la opinión pública. Pero debido a la presión que sigue habiendo por parte de segmentos importantes de la población y una fluctuación a la baja que tuvo la imagen de la jefa de gobierno, Clara Brugada, que a diferencia de otros gobernadores y gobernadoras del país, sí tiene un descenso importante en sus niveles de aprobación a población abierta, se vieron en la necesidad de salir a aclarar este hecho. Y no lo hicieron con un afán de justicia, con un afán de explicar qué es lo que ocurrió, sino porque Clara Brugada tiene un desgaste en encuestas, y uno de los factores que ha provocado dicho desgaste es el asesinato de sus colaboradores. Entonces, su cuarto de guerra, sus encargados de comunicación, sus estrategas de comunicación, tomaron la determinación de, para amortiguar esa sensación negativa que dejó entre la población
el asesinato de José y Jimena y que le está costando puntos de encuesta a Clara Brugada, salieron a declarar esto que estamos comentando, tratando de amortiguar el impacto negativo. No fue un afán de justicia, una contención mediática, la razón principal por la cual salieron a hacer estas declaraciones. ¿Qué va a pasar adelante? Yo esperaría, no creo que suceda, pero yo sí desearía que se diera a conocer el autor intelectual, también la identidad del grupo criminal que realizó el ataque y el móvil. Claro. Pero no creo que lo hagan. Yo creo que más bien van a seguir en una lógica de contención mediática y de manejo de crisis. Me gusta que eres muy elegante, David. Contención mediática. O sea, salieron a lavarle la cara a la jefa de gobierno porque va muy mal en la percepción pública, ¿no? En su desempeño y en las encuestas. Rapidísimo. Yo decía que esta era para cerrar, pero no te quiero dejar ir sin preguntarte ¿qué vínculos tiene Julio César Chávez Jr. con el narco? ¿No? ¿Era amigo, estaba relacionado últimamente con grandes capos o fue por amigos de la infancia y adolescencia? ¿Cómo lo ves? Rapidísimo, David, ayúdanos a entender. Fue todo al mismo tiempo. Lamentablemente en varios estados del país, como en el caso de Sinaloa, la élite empresarial, política, deportiva, tiene vínculos con la élite criminal. Los narcotraficantes en estados como Durango, Tamaulipas, Jalisco, Sinaloa, rápidamente tejieron nexos con empresarios, políticos, figuras del deporte, y es el caso de Sinaloa. No lo digo yo, el propio Julio César Chávez, en una serie de entrevistas que dio a distintos influencers mexicanos, reconoció que en la cúspide de su carrera había estado en contacto con el Mario Zambada, con el Chapo Guzmán, con los Beltrán Leiva, y con prácticamente todos los integrantes del cártel de Sinaloa, de la cúpula del cártel de Sinaloa. Al ocurrir esta circunstancia, los hijos de Julio César Chávez, varios hijos que tuve, varios hijos varones, con los hijos del Chapo, del Mayo, de los Beltrán Leiva, tuvieron contacto y crecieron, tuvieron una relación filial, fraterna. Entonces, Julio César Chávez Jr. incluso estuvo casado con una integrante, una persona muy cercana, un familiar de la cúpula del cártel de Sinaloa. Entonces, Julio César Chávez, en su carrera deportiva, que tuvo muchas fluctuaciones, en algún momento que tuvo un descenso en su carrera deportiva, restableció el contacto que había tenido en su adolescencia, en su niñez, con los Chapitos, y los Chapitos le empezaron a encargar distintas encomiendas. Él se dedicó al tráfico de drogas, al tráfico de armas, no era el gran operador, evidentemente, era alguien cercano al que le daban trabajo, alguien a quien querían apoyar debido a las fluctuaciones que había tenido en su carrera deportiva, y con el tiempo, debido a sus cualidades físicas, el boxeador, lo utilizaron como una especie de sicario golpeador, y fue partícipe, lamentablemente, de acuerdo con versión de los norteamericanos, de sesiones de tortura en contra de enemigos de los Chapitos. Entonces, Julio César Chávez, en efecto, debido a sus cualidades boxísticas, ya no las utilizaba en el ring, en el cuadrilátero, sino se convirtió en una especie de cobrador y golpeador de los Chapitos, y tenía un contacto de alto nivel con prácticamente todos ellos, con Ovidio, con Joaquín, con Iván Archibaldo. Se convirtió en alguien muy cercano a ellos. Vaya, pues las malas amistades y las malas influencias, para terminar así, esto tendrán evidentemente que comprobarlo las autoridades, pero pues el caminito parece que no fue muy bueno. Gracias, David, te agradezco mucho, ahora lo entendemos. Gracias por el análisis puntual como siempre, te mandamos un abrazo y por manejar estos temas, por supuesto, también cuídate mucho. Volvemos.